Mujeres de Letras, un podcast de la Audioteca de Babel con Maripaz Valdés. Con que marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio. Así le habla el joven Telémaco a su madre Penélope en el primer canto de la Odisea, cuando ella le pide a Laedo que entretiene a los numerosos pretendientes que han invadido su palacio y consumen su hacienda, que cambie de tema, porque el que ha elegido le recuerda a su marido ausente y le hace daño. Hace 20 años que Ulises partió para la guerra de Troya, dejando a su esposa y a su hijo recién nacido. Salvo Penélope, la mayoría no espera ya su vuelta. Lo dan por muerto. Por eso ella y su hijo se encuentran indefensos ante los lujuriosos y ruidosos pretendientes que se disputan ansiosos su mano y, de paso, el reino de Ítaca, el trono vacante de ese marido al que dan por muerto. Admiróse ella y se encaminó de nuevo a su habitación, pues puso en su interior la palabra discreta de su hijo. Subió al piso de arriba en compañía de las esclavas, y luego rompió a llorar a Odiseo, su esposo, hasta que Atenea, de ojos brillantes, echó dulces sueños sobre sus párpados. Y así continúa el texto de Homero, con una Penélope sumisa que, obediente, pone en su interior la palabra discreta de su hijo y se vuelve a su cuarto, que acepta con absoluta naturalidad la autoridad de ese hijo suyo. Y es probable que de alguna manera asimile la orden y su desconcierto con un tanto de orgullo y un mucho de seguridad y tranquilidad, porque Telémaco, con ese gesto, ha demostrado a todos que ya es un hombre. Y eso puede ser un plus ante los arrogantes pretendientes que la acosan. En la sociedad que refleja la que se considera una de las primeras obras de la literatura occidental, en torno al siglo VIII antes de nuestra era, las mujeres, cualquiera que sea su estatus, permanecen ante todo sometidas a los hombres, sean los maridos o, como en el caso de Penélope, su hijo Telémaco. Y hacer callar a las mujeres es considerada una actividad necesaria en el proceso del niño y del adolescente para hacerse hombre, a quien le corresponde el don de la palabra. Ya lo dice el joven Telémaco: la palabra debe ser cosa de hombres, de todos y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio, y a quien le corresponde también la capacidad literaria y poética, la actividad en las asambleas y, por supuesto, la toma de decisiones, mientras que a la mujer le corresponde el entorno doméstico, la familia, el hogar, la rueca, el papel de esposa, madre y cuidadora, y desde luego la sumisión y el silencio. Porque, como recogerá posteriormente el misógino refranero español en una de sus muchas sentencias machistas, donde hay barbas, callen faldas. Y es que en lo relativo a silenciar a las mujeres, la cultura occidental lleva miles de años de práctica, como bien destaca la historiadora Mary Beard en su libro Mujeres y Poder. Aunque la primera obra literaria de cuya autoría conocemos el nombre, y que era también un poema, es de una mujer, del siglo XXIII antes de nuestra era, aristócrata, suma sacerdotisa y alto cargo de su gobierno, la Acadia Ejenduanna, cuyo nombre de pila puede que fuera otro, pero este era su título sumerio oficial y con el que ha trascendido su obra.
Su padre, Sargón el Grande, confió plenamente en ella y en su criterio, dándole una gran responsabilidad, que Enheduanna supo asumir más que perfectamente. Su influencia en vida fue tan impresionante como su importante legado literario. ¡Ay, los padres! ¡Qué importante el papel de los padres! Porque nuestra cultura occidental es fundamentalmente una cultura heredera del mundo grecorromano, de un mundo guerrero, en donde las mujeres tienen un papel secundario. Y también es heredera del judaísmo, el cristianismo y el islam, las religiones del libro. Y la Biblia, la Torá y el Corán son asunto de los hombres, y es a ellos a quienes se ha confiado tradicionalmente la interpretación de la Escritura y la tutela de las mujeres. Los antiguos quisieron que las mujeres, aunque fueran de edad adulta, estuvieran bajo tutela a causa de la ligereza de su espíritu. Esto escribía el jurista Gallo en sus comentarios al código legal más antiguo de Roma, la Ley de las 12 Tablas, de en torno al siglo V de nuestra era, y en cuya tabla quinta se recoge que las mujeres están sometidas a tutela perpetua. Salvo las vestales, que debían cuidar el fuego de la patria y que tenían un estatus excepcional, las mujeres aparecen privadas de toda capacidad jurídica y pasan, tras el matrimonio, de la potestad del padre a la del marido. Exactamente igual que en la España franquista 15 siglos después, cuyo Código Civil asimila a la mujer, en el apartado tercero del artículo 1263, a quienes física y psíquicamente carecen de los presupuestos normales de la capacidad. Para las mujeres del mundo antiguo y en siglos posteriores también, la alfabetización era un privilegio. Egipto nos ha legado una potente imagen, la de la diosa Seshat, señora de los libros y la escritura, que se representa con paleta de escriba y un cálamo para escribir. También nos han llegado cartas escritas por mujeres y, cómo no, textos que desaconsejan educar a las niñas, por lo que no es aventurado suponer que en la tierra en la que algunas mujeres, además de al de Faraón, llegaron a puestos importantes como alto funcionario o visir, hubiera mujeres que supieran leer y escribir. Eurídice, siglo IV antes de nuestra era, madre de Filipo II de Macedonia y abuela de Alejandro Magno, manifestó su gratitud por haber aprendido a leer en una tablilla de piedra. Eurídice, hija de Irras, eleva esta ofrenda a las musas, contenta porque el deseo de su corazón fue atendido en sus plegarias, pues con su ayuda aprendió, siendo madre de hijos adultos, las letras, inscripciones de palabras. Aprendió a leer y a escribir. Desde luego la lectura ha estado al alcance de pocos durante gran parte de la historia, ya que casi nadie sabía leer, y la educación estaba restringida a los varones de las clases privilegiadas, porque la clase social está claro que es un elemento clave a tener en cuenta a la hora del acceso a la alfabetización y la educación, aunque sin olvidar que cada clase social, en cualquier momento de la historia, ha estado a su vez dividida en otras dos clases distintas, hombres y mujeres. En esas capas más privilegiadas es fácil que las niñas reciban una educación destinada a instruirlas para su futuro papel de esposas y madres, e incluso una esmerada educación
en la que se incluyan materias artísticas y literarias, con la idea de que supongan un valor añadido al pedigrí de su familia, para conseguir un marido con una posición social elevada. En la Roma antigua, el ideal de la aristócrata romana era una mujer que combinara juventud y belleza con una buena educación y conocimientos de música y literatura. Aunque la educación femenina fue motivo de polémica a lo largo de su historia, algunos autores la defendían por su importancia de cara a la formación de los futuros ciudadanos romanos, e incluso otros reivindicaban cierto derecho a una instrucción similar a la de los hombres, aunque siempre con la mirada puesta en la mejora de su papel de esposa y madre. Pero a una gran mayoría le irritaba la idea de una mujer instruida y cultivada, demasiado docta y elocuente. Y finalmente estas críticas se impusieron, lo que supuso que fueran pocas las mujeres que accedían libremente a la cultura y la educación, sobre todo en etapas superiores. En este contexto, el papel de los padres y esposos que fomentaban la instrucción de las mujeres de la familia fue fundamental. Y la sólida formación intelectual de algunas, que llegaron a ser maestras, escritoras, matemáticas, filósofas, no tuvo nada que envidiar a los hombres más cultos de su sociedad. Con la aparición del cristianismo, el panorama cambió. La Iglesia consideraba que el lugar de la mujer era el hogar y que no necesitaba formarse como un hombre. Las mujeres que van a conseguir acceder al ejercicio de actividades intelectuales, en la mayoría de los casos, aparte de estar rodeadas de una posición económica privilegiada o de un ambiente donde se comparten inquietudes intelectuales, necesitará contar con algún tipo de complicidad y apoyo de su entorno para ampliar la esfera y profundidad de sus conocimientos. Pero de la lectura a la escritura va un gran paso, el mismo que hay entre escuchar y hablar. Tanto la que escucha como la que lee recibe información, mientras que quien habla o quien escribe la crea y la emite. Nunca hubo intención de darle a las mujeres la palabra. Simplemente se les permitió el acceso a una literatura que abundara en el papel que la sociedad les tenía asignado. Pero ellas tomaron la palabra. Desde la Baja Edad Media, un nuevo sentir cristiano que fomenta la devoción mariana y la cultura de los trovadores y el amor cortés abrió nuevos caminos para las mujeres. Siempre ha habido mujeres que han sabido encontrar los resquicios para hacer valer sus intereses, aun ajustándose aparentemente a las normas. Y también las hay, por supuesto, que han desafiado abiertamente la autoridad masculina. Mujeres lectoras y mujeres que han sentido a su vez la necesidad de transmitir y de hacerse oír a través de la escritura, incluso en los espacios aparentemente más restrictivos del sistema, como pueden ser los conventos. De hecho, en ocasiones, para algunas mujeres, la religión ha sido esa puerta por la que escapar a la dictadura de la tradición, de la pobreza o de matrimonios indeseados. En muchos conventos, tanto en la Edad Media como después en el Renacimiento, las religiosas tuvieron una formación cultural de la que, sin duda, no disfrutaron la mayoría de las mujeres seglares. Grandes nombres femeninos de la literatura universal pertenecen a religiosas o mujeres que eligieron entrar en un monasterio o abrazar la vida retirada para poder acceder a la cultura y gozar de un grado de independencia impensable de otra manera. Mientras los monjes tuvieron el poder de controlar los escritos en toda Europa, los índices de alfabetización eran mínimos y la Iglesia católica ejercía de censora, marcando los temas de los que se podía hablar
y los que había que ignorar. Pero con la invención de la imprenta en el siglo XV, la alfabetización recibió un enorme impulso y la relación entre mujeres y lectura experimentó un crecimiento brutal. A medida que la Iglesia y las monarquías fueron perdiendo el control de todo lo que se imprimía, las imprentas fueron ampliando las temáticas de los libros en base a las demandas del público y los encargos, y las ideas contrarias a la autoridad y al poder establecido se extendieron como la pólvora por todo el continente. Curiosamente, en los contextos revolucionarios, esta finalidad doméstica y de ornato de la educación femenina se mantiene, aunque con la particularidad de que, para evitar la injerencia de la Iglesia Católica en el Estado, se estimulaba también la educación científica de la mujer, para así alejarla de la influencia de la Iglesia y convertirla en un agente secularizador, la mejor madre para los hijos de la patria. Cuando Charlotte Brontë le mandó unos versos al reconocido por entonces poeta Robert Southey en 1837, buscando su opinión, este le respondió alabando su talento, pero asegurándole que la literatura no es asunto de mujeres y no debería serlo nunca. Menos mal que ni Charlotte ni sus hermanas le hicieron caso. 46 años antes de que la autora de Jane Eyre consiguiera publicar su gran obra, usando el seudónimo de Currer Bell, en 1801, Sylvain Maréchal, conocido revolucionario francés, publicó un opúsculo cuyo título traducido viene a ser Proyecto de una ley que prohíba a las mujeres aprender a leer. En él se recogían perlas como la razón quiere que a las mujeres que se obstinen en escribir libros no se les permita tener hijos, en un momento en que el culto a la religión católica era sustituido por un culto a la virtud y a la razón. Dicen que no iba en serio, que era una parodia, que era un defensor de la igualdad real por la que luchó. Pues vale, pero, parodia o no, la joyita, con 113 considerandos y 80 artículos que recogen todas las objeciones a la instrucción de las niñas, fue tomada en serio. Caló, tuvo éxito y varias reediciones. Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, pero solo entre hombres. Vale la pena recordar que 10 años antes de la publicación de Maréchal, el 14 de septiembre de 1791 concretamente, Olympe de Gouges, una mujer estudiosa, hecha a sí misma, que había conseguido labrarse una pequeña fama como dramaturga, con obras cargadas de un gran contenido social, que se había implicado de lleno en la política antiesclavista y que se había unido a los girondinos, la facción más moderada de la Revolución, había publicado la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que consistía, casi en su totalidad, en la utilización de la palabra mujer, allí donde la Declaración de 1789 usaba la palabra hombre. El mensaje estaba claro. Lo que valía para los derechos de los hombres también valía para los de las mujeres. Y es que la Declaración de los Derechos del Hombre parecía obviar a la mitad del género humano y no reconocía la igualdad política de las mujeres. Solo meses después de que apareciese la Declaración de Olympe, salió a la luz en Inglaterra La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, una auténtica mujer de letras, autodidacta, novelista famosa, ensayista comprometida, historiadora, y cuyas ideas sobre las mujeres parecen más del siglo XXI que de fines del XVIII. Firme defensora de la Revolución Francesa, Mary fue a Francia en 1792 para ver de cerca los efectos de la Revolución. Y aunque permaneció fiel a sus principios, su entusiasmo inicial sufrió algunas decepciones.
sobre todo cuando pudo comprobar cómo lamentablemente había desaparecido la esperanza que las francesas tenían en 1789. Las mismas mujeres que habían luchado en el frente, pedido el divorcio o vestido como los hombres, eran ahora apartadas de lo público. Las mujeres fueron las grandes derrotadas de la Revolución Francesa. A pesar de su presencia en el centro de muchas facciones y salones, la opinión predominante seguía siendo que las mujeres podían servir mejor a la causa actuando como madres cívicas y nutricias que acatan el orden natural. Madres republicanas, responsables de enseñar a sus hijos a honrar y amar a la República y de apoyar a la nueva sociedad que se estaba forjando. Fueron excluidas de la vida pública. Y su papel en ese ámbito quedó reducido al de icono artístico, diosa, estatua, y no fueron pocas las ajusticiadas. Olympe de Gouges, que había escrito: «Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna», será una de ellas. Las 3 hermanas Bronte optaron por poner un velo a sus identidades y su sexo para evitar los prejuicios que recaían en la época sobre las mujeres escritoras. Y eligieron firmar con seudónimos, empleando las iniciales de sus nombres en ellos. Charlotte es Carrer, Emily es Ellis y Anne es Acton. El apellido elegido será Bell. Aunque no eran nombres descaradamente masculinos, tampoco eran considerados de mujer. De hecho, algunos estudiosos sostienen que los nombres de pila podrían ser los apellidos de 3 mujeres de letras de la generación de su madre. La cuestión es que en 1846, haciendo caso omiso de la recomendación de Southey, publican un libro de poemas con los seudónimos. No tiene éxito, pero al año siguiente, la pequeña Anne, bajo el seudónimo de Acton Bell, publica Agnes Grey. Charlotte, como Carrer Bell, publica la novela que en esa primera edición se llamó Jane Eyre, una autobiografía, y Emily, como Ellis Bell, su obra más importante, Cumbres borrascosas. Las 3 novelas fueron éxitos inmediatos y rotundos. Si bien la obra de Anne quedó un tanto eclipsada por las de sus hermanas, consideradas ya para siempre clásicos de la literatura inglesa. El tema de la educación femenina y el papel de la mujer en la sociedad está claro que es objeto de polémica desde la antigüedad. Para una gran mayoría, la inferioridad intelectual innata de la mujer respecto al hombre ha sido tan incuestionable como el papel funcional que le corresponde: madre y esposa. En el siglo XIX, época de grandes transformaciones sociales, económicas y políticas, la presencia de la mujer en la literatura comienza a ser destacada. Pero aunque a mediados del siglo se impuso la escolarización obligatoria para las niñas, los contenidos para ellas seguían haciendo hincapié en la utilidad doméstica y las labores propias de su sexo. A las mujeres seguían sin reconocérseles los derechos más mínimos para el ejercicio de la libertad individual. En este contexto, las mujeres que querían ser escritoras lo tenían muy complicado. Salvo las intelectuales que respetaban las costumbres de la época y cantaban a los valores que no incomodaban a la sociedad, cultivando la poesía patriótica, nacionalista, maternal, amorosa, muy tradicional, no erótica, por supuesto. Las que daban cuenta de las mujeres y de sus vidas en los roles más tradicionales, esas contaban con el beneplácito de la sociedad y tenían abiertas las puertas de la vida pública. Sin embargo, las que incomodaban, apartándose de esa senda tradicional, y se atrevían a publicar usando sus propios nombres, recibían muchas críticas. Así que la mayoría terminaba usando seudónimos, nombres que fueran ambiguos o directamente masculinos,
para que sus obras fueran tenidas en cuenta sin prejuicios. Porque las restricciones y las expectativas sociales en relación a las mujeres eran muchas. Sobre la forma en que debían escribir, los temas sobre los que podían hablar, y además era muy común que críticos y lectores asumieran que sus libros eran siempre autobiográficos. Por eso, ellas sabían que si había algún elemento sexual cuestionable en las novelas o que se considerara poco apropiado para una dama de la sociedad, iban a ser juzgadas y condenadas. Y eso iba a afectar no solo a su vida social, sino también a la de su familia, por lo que algunas preferían no exponerse públicamente. El seudónimo era una manera de proteger la vida personal y al mismo tiempo liberarse de las restricciones sociales a la hora de elegir temas y tratamientos. Y el paso de los años ni hizo ni ha hecho desaparecer del todo este estigma. Acabando ya el siglo XX, J.K. Rowling, creadora de la famosísima saga de Harry Potter, debió sufrir el rechazo de 12 editoriales a su manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal antes de que por fin fuera aceptado. Y cuando lo consiguió, su editorial le sugirió que no especificase su nombre tal cual era, Joan, para así poder llegar a más lectores y no espantar a los masculinos. En 2015, la escritora estadounidense Katherine Nichols, con una primera novela publicada, cuenta cómo al terminar la segunda, había hecho lo habitual en estos casos, enviar a varios agentes y editoriales una breve descripción de la novela, con algunas páginas de la misma, y ofreciéndose a enviar el resto del manuscrito si los editores o agentes tenían interés. Nadie lo tuvo. Así que se le ocurrió volver a enviarlo todo, pero esta vez con un seudónimo masculino. Y, oh sorpresa, el número de respuestas positivas fue de 17 sobre 50. Cuando envió el mismo material usando su nombre, recibió 2 respuestas positivas en 50 intentos. Hasta los rechazos que recibía su yo masculino eran más amables y profesionales que los que recibía ella con su auténtico nombre. El relato pormenorizado de todos estos acontecimientos vale la pena. En sus reflexiones comentaba que los propios agentes eran tanto hombres como mujeres, algo que no le sorprendía porque, según afirmaba, los prejuicios apenas tendrían oportunidad de dañar a las personas si no fueran omnipresentes. Louise May Alcott, la famosa autora de Mujercitas, temiendo no ser tomada en serio si publicaba con su auténtico nombre, tuvo que escribir sus primeras obras bajo el seudónimo de A.M. Barnard. George Eliot era el seudónimo de Mary Ann Evans, una de las escritoras más famosas y representativas de la Inglaterra del XIX, y cuya novela Middlemarch, de 1872, fue considerada en 2015 la mejor novela en lengua inglesa de todos los tiempos. María de la Olejárraga, española, nacida a finales del siglo XIX, fue novelista, ensayista, traductora y dramaturga. Sus obras cosecharon un enorme éxito y llegó a ser un gran referente de la Edad de Plata de la literatura española. A ella debemos uno de los títulos pioneros del feminismo en España, La mujer moderna, de 1920. Una obra escrita por María, pero publicada con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Serra, como todas sus obras. Discursos feministas incluidos. Y la lista es tan larga como corta la de los reconocimientos en los ámbitos literarios y concretamente en los galardones. Como muestra un botón, desde su creación en 1901 hasta 2021, solo 15 mujeres han recibido el Nobel de Literatura frente a 101 hombres premiados.
Virginia Woolf nunca firmó con seudónimo, pero en 1929, en los albores del siglo XX, en su magistral y vigente ensayo Una habitación propia, sobre el papel de las mujeres en la literatura en un mundo totalmente dominado por los hombres, recogía esta reflexión. Me atrevo a adivinar que Anónimo, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. ¿Y qué decir de esa Judith Shakespeare, la hermana imaginaria del escritor inglés, que aún nos representa? No nos dejemos engañar por las apariencias. El hecho de que los nombres de las mujeres de letras o de ciencias no aparezcan en los libros de texto no refleja la realidad histórica para nada. Han sido muchas las creadoras y las encargadas de transmitir la sociedad y la cultura de su tiempo en las diferentes etapas históricas. Sí, siempre ha habido mujeres que han tomado la palabra contra viento y marea. Y a pesar de que no han tenido nada fácil destacar en el campo de las letras, algunas han conseguido sortear todos los obstáculos con los que se han encontrado y dejar su huella en la historia de la literatura, aunque a muchas el reconocimiento les haya llegado siglos después. Por suerte, algo está cambiando en este sentido en los últimos años, y cada vez son más las voces femeninas del pasado que descubrimos y recuperamos. Sin embargo, no solo faltan muchas, sobre todo en el currículo educativo, sino que las que conocemos deberían ser más leídas y merecen un mayor reconocimiento. Elena Garro, una autora incomparable, poeta, dramaturga, novelista, precursora del realismo mágico, aunque ella rechazase cualquier tipo de etiqueta, una mujer comprometida socialmente y víctima absoluta del machismo imperante en pleno siglo XX, aseguraba que cuando la mujer escribe, muere. Hablaba de sí misma, pero otras muchas podrían haber suscrito esa frase. Qué tristeza que, a pesar de su reconocido talento y su poderosa personalidad, en 2016, cuando para conmemorar el centenario de su nacimiento, la editorial española Drácena lanzó una reedición de su novela Reencuentro de personajes, publicada originalmente en 1982, para promocionarla no se le ocurre otra cosa que colocarle una faja al libro que proclama: Mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. Toma ya. Y se quedaron tan a gusto, porque, según se justificaron cuando la presión mediática les obligó a mandar retirar esa machista faja del libro, querían poner en contexto la importancia literaria de la autora, que en España era totalmente desconocida. Y claro, qué mejor manera de promocionarla que, en vez de aludir al valor y la calidad reconocida de la obra y su autora, se señale a los ilustres intelectuales masculinos de su entorno. Escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado. Eso escribía Virginia Woolf en Una habitación propia. Emilia Pardo Bazán se resistió siempre a que se la mirase solo como mujer. Al igual que otras muchas creadoras, reivindicaba la importancia de reclamar para las mujeres la misma capacidad de ser diferentes entre sí que se predicaba para los hombres, aunque desde luego, por ahora, no lo ha conseguido ni ella ni ninguna otra. Lo deseable es normalizar la presencia de la mujer en los territorios ilustrados, en pie de igualdad real con sus colegas masculinos, y que las obras de calidad escritas por mujeres ocupen el espacio que en justicia les corresponde, sin que se encuentren relegadas a epígrafes propios o espacios aislados y exclusivos. Pero para vivir esa igualdad en el mundo literario, no solo hace falta que se iguale el número de publicaciones o que las escritoras sean conocidas y reconocidas, sino que también sus obras se juzguen con ecuanimidad. Y en ese territorio,
queda mucho camino por recorrer. Son muchas las autoras cuyos nombres no suelen aparecer en los manuales de literatura y sus voces han sido silenciadas o ignoradas. Mujeres de Letras nace por una necesidad y un deseo: conocerlas y compartirlas. Porque hay muchas por conocer, por redescubrir, por leer. Porque la mitad de la humanidad tiene que saber que no le faltan referentes. Y las dos mitades deberíamos poder gozar y aprender de sus obras. Ojalá programa a programa, recordando los nombres de tantas creadoras, sus vidas y sus obras, podamos contribuir en algo a equilibrar esa desigual balanza. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Y gracias también a las generosas voces masculinas que han participado en este episodio 0. Taguese Valdés como Telémaco, Luis Fer Sánchez Arrabal como narrador y Arturo Martín poniendo voz a los indicativos de Mujeres de Letras. Te espero en el próximo episodio para contarte más sobre Mujeres de Letras. ¿Querrás acompañarme? Ojalá que sí. Suscríbete para no perderte ni una etapa de este viaje, porque faltan muchas. Porque faltan muchas. Mujeres de Letras, un podcast de la Audioteca de Babel con Maripaz Valdés. Teresa Blanc, Josefina de la Torre, Murasaki Shikibris, Sulpicia, Davia Concha Méndez, Juliana Moreno, Marusa Dichon, Magda Mercedes Pin, Sofía Castells,